Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? ¿Ven bien la presentación? Recording in progress. Sí, profe. Buenísimo. Les doy un ratito para que pongan sus datos y empezamos. Bueno, arrancamos nomás. Estuvieron mucho más participativos en las preguntas, así que bien ahí, me gustó porque me dan material para trabajar. Vamos a resolver un par de esas dudas y a practicar un poco de los ejercicios que de eso deriva. Arrancamos. Bien, la primera pregunta dice, la profe dejó algunas preguntas. ¿Por qué el sistema cerrado genera mayor riesgo de infecciones? ¿Alguien tiene una posible respuesta o se imagina por qué sucede eso? ¿Qué pasa cuando estamos con una mesa de anestesia? Nosotros cambiamos el corrugado. Antes de la época del COVID no se usaban quizás tanto los filtros. Ahora usamos más, de 2 a 3 filtros más o menos. Pero ¿qué pasa con el interior de la mesa? Si nosotros no usamos filtro, por algún motivo, un paciente tiene alguna infección respiratoria previa o se genera mucho vapor interno dentro de la máquina, se va contaminando la mesa. Entonces, no es lo mismo estar respirando aire fuera del circuito que aire que pasa a través de todos los circuitos dentro de la mesa que pueden estar previamente contaminados. Cuando uno limpia la mesa de anestesia y le cambia el filtro, le cambia el corrugado, le cambia todo, nunca accede a las partes internas por donde circula todo el gas fresco, ¿sí? Entonces, esa utilización de la mesa de anestesia en forma continua, sin los servicios adecuados, incluso hasta con los servicios, hacen que sea más propenso al riesgo de infecciones. ¿Se entiende eso? Esto pasa en cualquier ventilador, no solamente las mesas de anestesia, sino los ventiladores, por ejemplo, de terapia intensiva, ¿sí? Mayor tiempo están los pacientes en ARM, mayor es la incidencia de infecciones respiratorias, sobre todo también en intubaciones prolongadas, donde el manejo de secreciones por parte del paciente está abolido y no es tan bueno ni tan regular como lo hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, respirando aire ambiente, teniendo una buena movilidad de las cilias, pudiendo expectorar y demás. ¿Hasta ahí se entendió? La segunda pregunta dice, ¿cómo hace el corrugado para regular la temperatura del flujo de gases? ¿Y por qué sería necesario que se regule la temperatura? Bueno, cuando nosotros respiramos, sin estar intubados, digamos, ahora,
Cuando el aire ingresa por nuestras fosas nasales y va, digamos, hasta los pulmones, se genera un intercambio de calor y vapor que humidifica y que calienta ese aire que va entrando a los pulmones. Cuando nosotros estamos administrándole al paciente con una intubación orotraqueal un flujo de gas fresco determinado, ese flujo de gas fresco es frío, sumamente frío, porque está comprimido en un tanque, ¿sí? Y esa compresión implica una disminución de la temperatura para poder, digamos, albergar mucha cantidad, ¿sí? Se comprime en esos tanques a baja temperatura. Cuando nosotros directamente ventilamos a un paciente, vamos directamente de tráquea a pulmón, escapando todo lo que sería vía aérea superior. Al escapar la vía aérea superior, lo que sucede es que no tenemos una forma fisiológicamente adaptada al respirador para cumplir la función que tienen las narinas, la nariz, la orofaringe, ¿sí? Que es la de humidificar y calentar. Hay algunas formas de otorgarle estas características al flujo de gas fresco en un respirador, pero no son las que solemos ver en un quirófano. Una de las cosas que podemos usar es el filtro, el más comúnmente conocido, que es el filtro que colocamos en la válvula expiratoria y en la parte proximal del paciente, ¿sí? Que ese filtro lo que va a hacer es aumentar la humedad y el calor por una cuestión de que aumenta la resistencia y el paso, digamos, a través de ese filtro genera un poco más de calor. Sin embargo, el corrugado no es capaz de regular la temperatura del flujo de gases frescos, excepto un tipo de corrugado que vimos la semana pasada en uno de los circuitos abiertos, que también se puede utilizar en versión para circuito cerrado, que es el estilo del circuito de Bain. ¿Se acuerdan del corrugado adentro del corrugado? Sí, sí. Esa es la única forma que tenemos de regular temperatura y humedad en un corrugado en ARM. Pero si no, la única forma que tenemos es con un intercambiador de calor o agregándole un filtro. ¿Por qué? Porque ese rozamiento produce calor. ¿Hasta ahí se entendió? Este es un dibujito que les subo para que vean qué es lo que pasa con el filtro y con el vapor. Viene todo por acá, va perdiendo, gana un poco de humedad y después entra el paciente y se va del paciente. Tengan en cuenta que más chiquito es el filtro, menos función cumple, ¿no? Porque tiene menos membrana para intercambiar. Bueno, seguimos. La misma persona preguntó en tercera instancia qué riesgo genera el compuesto A hacia el paciente y el personal que está en quirófano, en caso de inspirarlo. Bueno, idealmente en todos los quirófanos debería existir un sistema que se denomina sistema de extracción de gases, que básicamente lo que hace es evitar la fuga de gas anestésico o de gas fresco hacia el ambiente, chupándolo a grandes rasgos por una tubería especial que en algunos quirófanos tienen y en otros no. En algunos hospitales lo tienen en funcionamiento y en otros directamente está la conexión, pero no se usa. Idealmente, repito, se tendría que usar siempre porque es tan importante como controlar otras cosas dentro de un quirófano, ¿no? Y sobre todo para el personal de salud que está expuesto a los gases halogenados, a los inhalatorios, en un ambiente cerrado, sin ventanas, sin aire, sin nada, deberíamos, digamos, exigirlo. Pero bueno, lamentablemente son equipos caros, el mantenimiento es caro, la instalación es aún más cara y no se prioriza demasiado la protección a los que estamos en quirófano, ¿sí? ¿Sería el compuesto A es el que se relaciona directamente con qué halogenado que hemos visto en la clase de halogenados. Sebo. Con el sebo. Ahora bien,
Lo que se sabe es que es teratogénico en ratas. ¿Eso qué implica que sea teratogénico en ratas? Problemas en los fetos. Muy bien. Exactamente. Se produce alteraciones en la embriogénesis y con eso malformaciones en los fetos de las ratas. No se ha demostrado que sea teratogénico para la población humana, pero sin embargo se toman precauciones y recaudos por el tema de que la mayoría de las cosas se estudian en ratas y después se traspolan a los humanos. Ahora bien, ¿cuál es el principal problema del compuesto A? Es la lesión renal. ¿Por qué? Porque básicamente el metabolismo a nivel renal hace que a nivel córtico-medular se produzcan metabolitos específicos que van dañando a los túbulos proximales y generan, a grandes rasgos, un deterioro de la función renal. Obviamente la exposición tiene que ser prolongada y con alta incidencia de compuesto A. Un poquito de compuesto A no te va a llevar a una falla renal, pero si tenés una cirugía muy larga, a bajo flujo, con alto uso de Seborane y un absorbedor que está un poquito agotado y estamos ya llevándolo al paciente a una situación de riesgo, sobre todo si el número de partículas que están en el aire supera los 50 milimoles. Idealmente, como dijimos, así como están los extractores, digamos, los sistemas de evacuación de gases en los quirófanos, o deberían estar, idealmente se debería chequear la cantidad de compuestos que se van generando en los quirófanos para testear la calidad del aire. Así como testeamos y sabemos los porcentajes que hay de cada uno de los gases que respiramos habitualmente, de oxígeno, nitrógeno, etcétera, tendríamos que tener la posibilidad de a través de un dispositivo medir la calidad del aire y detectar la cantidad de compuesto A o de flúor en el ambiente de quirófano. ¿Se hace? Yo la verdad no lo vi nunca. ¿Debería hacerse? Sí. Monóxido de carbono generalmente no se censa. Espérate que no veo el nombre de quien preguntó. Ana, generalmente el monóxido no se censa, pero se puede censar al igual que el compuesto A y el flúor que está dando vuelta en el ambiente. ¿Sí? Se hace con un aparatito como si fuese una pistolita que va como a medir la longitud de onda que causa cada uno de esos compuestos y sus gases y te dice más o menos la concentración a la que se encuentran en el aire. Si vos tenés concentraciones altas de compuesto A en quirófano, quiere decir que o deberías poner un sistema de extracción de gases o mejorar el tipo de anestesia que estás dando para disminuir por lo menos la producción del compuesto A y bajar la incidencia de complicaciones en caso de que existan. Si todo eso que sabemos de las ratas es aplicable a los humanos, ¿sí? Yo, repito, nunca vi a nadie censar compuesto A en el quirófano, pero bueno, deberíamos hacerlo con esos aparatitos que son como unas pistolitas. La válvula, exacto, sí señorita Victoria, es la válvula de evacuación de gases. Sin embargo, no todos tienen manguera y no todos tienen el sistema instalado hacia el exterior. ¿Sí? Recuerden que el compuesto A se asocia siempre a sebo y en menor medida en fluorano y que todos los demás no tienen tanta incidencia de compuesto A. Y que otro de los factores que implican un aumento en la incidencia de complicaciones tiene que ver con la cantidad de flúor que componen a la molécula. En el caso del seboflorano, el flúor está 7 veces. Por eso, en su metabolismo, esos 7 flúores son mucho más contaminantes que en el caso, por ejemplo, del alotano, que se metaboliza un poquito menos y tiene menos, ¿sí? En cuanto a la producción del compuesto A, quiero que se lleven estas 5 características asociadas a su producción: que el circuito cerrado a bajos flujos de gases frescos aumenta su producción. Hoy en día hay máquinas
que permiten utilizar bajos flujos sin tener un aumento del compuesto A, pero idealmente deberíamos usar flujos mayores a 2 litros por minuto para garantizar que se mueva la suficiente cantidad de gas fresco dentro de la máquina para impedir que se acumule demasiado compuesto A en ella. Altos niveles de dióxido de carbono en el circuito de anestesia. ¿Qué quiere decir eso? Un absorbedor de dióxido de carbono, una calzoada que esté agotada, aumenta la producción de un compuesto A. El mismo aumento de temperatura, ustedes van a ver que en las mesas de anestesia, al nivel donde están las válvulas, por ejemplo, si tocan, cuando hay una anestesia que se viene haciendo hace un tiempito, va a estar caliente. Ese calor que tocamos en la mesa se ve reflejado también adentro por la reacción exotérmica de la cal sodada. Entonces, en el caníster vamos a tener los granitos un poco más calientes de lo que debería estar. En cuanto a la humedad, recuerden que los absorbedores que están más secos, es decir, menos húmedos, tienen mayor producción tanto de compuesto A como de monóxido, ¿sí? Sobre todo en el caso del monóxido asociado al deflorano. Y que las altas concentraciones del anestésico halogenado también están directamente relacionadas a la capacidad de producir compuesto A. Entonces, repasando, en un circuito cerrado a bajos flujos, con una cal sodada un poquito seca, muy caliente, porque también el bajo flujo aumenta temperatura, con hipercapnia y con altas concentraciones de sebo, se están dando todas las condiciones para que aumente la producción de compuesto A. Hoy en día el sevoflurano es lo que más usamos y se considera seguro, pero bueno, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para tratar de disminuir la producción de compuesto A, para tratar también de darle al paciente una mejor opción, ¿sí? Dentro de lo que se puede. Ya les digo, la nefrotoxicidad se ve a concentraciones muy altas en ratas y no se llegarían a esas concentraciones en una anestesia. Pero bueno, si hacemos todo lo que tenemos que hacer es una cosa, si hacemos todo al revés es otra. A ver qué preguntaron por acá. O sea que el sebo produce compuesto A, pero otros halogenados podrían producir en menor medida al no tener tanto flúor en su composición. Exacto, sí. Igual ten en cuenta que una cosa es compuesto A y otra cosa es toxicidad por flúor, ¿sí? Pero a grandes rasgos, el seborane tiene más toxicidad por flúor porque en su misma composición molecular tiene 7 átomos de flúor y además se metaboliza bastante. Entonces, esa metabolización renal más los flúores más el compuesto A hace que sean un poco más tóxico que, por ejemplo, el isoflurano o el deflorano, que no se metabolizan de esa forma y tienen menos átomos de flúor. Bien, ¿alguna duda respecto a esto? Bueno, seguimos. Después, preguntar. Profe, usted dijo que 100 mililitros es demasiado volumen para un paciente pediátrico. ¿Cuál sería el volumen ideal o cómo se podría calcular? A grandes rasgos, lo que tenemos que saber es en qué paciente vamos a administrar la anestesia. No es lo mismo dar la anestesia a un neonato, por ejemplo, de 500 gramos, a un prematuro extremo, o a un nenito de 1 año que pesa 9, 10 kilos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de paciente tengo que ventilar para averiguar qué volumen más o menos le tengo que dar con el ventilador y saber si el volumen que me queda atrapado en ese ventilador me permite entregarle el volumen que yo le quiero dar a ese paciente. Vamos de nuevo. Suponiendo que yo tengo un paciente que pesa 500 gramos y le quiero dar, no sé, 6 mililitros kilo de volumen. Es menos de ¿qué? ¿De cuánto? Si yo tengo 6 mililitros por kilo, ¿cuánto le voy a dar a ese paciente, a ese pacientito de 500 gramos para ventilarlo? Exacto. No
no todas las mesas de anestesia tienen la capacidad de comprimir ese volumen y entregarlo de forma adecuada. Hace no mucho tiempo me pasó que teníamos un nenito de 2 meses, que ya es bastante grande, en una mesa que era una Drager, y el BT que le teníamos que poner eran 15 mililitros, y la mesa Drager, que era una Fabius, por volumen no lo podía entregar, porque la mesa se quedaba corta. La misma mesa te tira error y te dice imposible alcanzar el BT, entonces lo tenés que ventilar por presión para tratar de compensar. Idealmente se tiene que hacer con otra mesa, ¿sí? Pero el volumen que permite, el mínimo volumen que permita una mesa de anestesia otorgarle al paciente depende de la capacidad que tiene de comprimir el aire, compensar esa compresión y entregarlo. Si yo tengo un paciente adulto y le pongo 500 de BT y me comprime, no sé, 50, 450 no va a pasar nada si quedan 50 atrapados. Pero en un nenito que le tengo que entregar 20 mililitros, me voy a quedar, digamos, sin BT para entregarle porque me va a quedar todo atrapado en la mesa. ¿Se entendió eso? En cuanto a la compliance del circuito y la del pulmón, la cosa es así. La compliance se mide en la mesa para saber cuánto volumen va a quedar adentro de la mesa, atrapado en cada ventilación. Y eso depende de la compliance propia de todos los, digamos, todas las partes de la mesa internas y de la presión mínima, digamos, que tiene de base la mesa. Entonces, por ejemplo, si yo sé que tengo una compliance interna, como dice el ejemplo, de 5 mililitros por centímetro de agua con una presión de 20, lo que tengo que hacer es multiplicar la compliance interna por la presión teleinspiratoria. Y eso me va a dar el volumen atrapado, que en este caso son 100 mililitros. Entonces, vamos de nuevo. A ver si tengo para escribir. Por si no quedó claro, la cuenta es compliance por presión igual volumen. ¿Sí? Y esto lo vamos a usar para estos dos ejercicios que les puse acá. Calcular la compliance interna de un circuito cuya presión es 15 y el volumen es 105 y 5,5 de compliance con una presión de 12 para el volumen atrapado. Díganme ustedes cuánto les da el primero y cuánto les da el segundo. Así me quedo tranquila de que entendieron cómo hacer el ejercicio. Recuerden la fórmula, compliance por presión igual volumen. Siempre a menor compliance, mejor, claro. Cuando vos tenés por eso cambiamos el corrugado pediátrico, cuando tenemos un pediátrico y no un adulto, porque la compliance es mucho mayor en la del adulto, entonces tenés que mover mucho más aire para llegar hasta el paciente. $7 de compliance, y el segundo, ¿cuánto les da? $66 de presión, dicen acá. A ver, vamos a chequearlo. Ah, muy bien, de volumen. Perfecto. Muy bien, ¿lo entendieron entonces? Todos los que no respondieron, pero sé que están escuchando atentamente, ¿lo supieron hacer? Buenísimo. Bueno, entonces podemos seguir avanzando. ¿Qué genera resistencia al flujo normalmente?
En un paciente, la resistencia está dada por la capacidad que tiene el pulmón de abrirse y cerrarse a grandes rasgos. Cuando nosotros tenemos un atrapamiento aéreo, genera resistencia, porque es resistencia al flujo, a que ingrese aire, ¿sí? Pero también, por ejemplo, cuando un paciente tiene un broncoespasmo, ¿qué pasa? Los bronquios se contraen y no permiten que el aire ingrese. Entonces, es una forma de generar resistencia al flujo, ¿sí? Además, tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa cuando nosotros vamos agregando piezas después de la pieza en I del paciente. ¿Y a qué viene esto? Viene a esta colación que está acá, que es el concepto de espacio muerto. Cuando nosotros hablamos de espacio muerto, hablamos de un espacio en el que no se produce un intercambio de gas, ¿sí? Vamos a tener 3 tipos de espacio muerto. El fisiológico, que es el mismo que tenemos todos ahora mientras estamos escuchando la clase. El anatómico, que también está incluido en nosotros, ¿sí? Y que es propio de cada persona. Y el instrumental, que es el que van a aportar todos los elementos que nosotros vamos a utilizar en ventilación mecánica después de la pieza en I. ¿Qué quiero decir con esto? Miren acá. ¿Cómo se mide el espacio muerto? Con capnografía volumétrica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá el paciente, el tubo endotraqueal, y ya acá le estoy agregando una cosa. Esto que está acá se llama aspiración subglótica. Después aparece un filtro. Y después la pieza en I. Todo lo que está entre el paciente y la pieza en I se denomina espacio muerto instrumental. Es un espacio que yo le aporto al circuito, pero no produce intercambio gaseoso y la máquina no lo va a poder compensar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo calculo el volumen compresible a través de esto que estaba acá, esta fórmula, yo puedo hacer que la máquina lo calcule y lo compense en cierta forma para asegurarse de que va a entregar el volumen que yo quiero a ese paciente. Ahora bien, si yo agrego volumen instrumental que no es compresible, voy a ir atrapando en cada uno de estos elementos aire que no va a cumplir ninguna función. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo 14 filtros antes de llegar al paciente, y probablemente al paciente no le llegue nada porque me va a quedar en los 14 filtros los 300 de BT que le estoy metiendo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, entonces, en cuanto al espacio muerto, miren acá. Es muy común que nosotros aportemos espacio muerto sin darnos cuenta y tengamos después problemas para ventilar o el paciente hipoventila y no sabemos por qué. Y porque le metimos un montón de cosas. Miren acá. Tenés tubo endotraqueal, codito, aspiración subglótica, el típico filtro que ponemos todos. ¿Esto qué es? ¿Qué puede ser esto que está acá? La capnografía, muy bien. Un capnógrafo que no se pone, digamos, del lado lateral, sino que es en serie, ¿sí? Mainstream se le dice. Todo eso, hasta llegar a la pieza en I, hace que se junte espacio muerto. Y miren, 15 más 15 más 60 más 8 más 15 es un montón. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Si no llenamos bien el canister, ¿también es espacio muerto? Sí y no, porque en realidad lo va a compensar la máquina, ¿sí? Es un espacio muerto, pero va a ser compresible, dentro de lo que sería el volumen compresible por la máquina, siempre y cuando lo chequees después de haber cambiado la cal sodada. ¿Me explico? Si vos lo chequeás, calculó el volumen compresible, está todo, y después se te ocurre cambiar la cal sodada y la pones a la mitad, ese volumen que no va a tener cal sodada, no lo va a registrar la máquina como demasiado volumen que puede tener en el canister. Entonces, tendrías que volver a chequearla para que compense ese volumen, ¿sí? Por eso siempre que, idealmente, ¿no?
cada vez que hay un paciente, la mesa se tiene que volver a chequear. Esas conexiones son más para pediátricos o intraqueos. Se usan para los dos, pero para pediátricos tratamos de usar conexiones más chiquitas, que son filtros muy pequeños, que son del tamaño de una nuez, para que te des una idea. Una nuez con carozo y todo, ¿no? Con la cáscara. Y si no, directamente lo usás sin nada, a expensas de, obviamente, contaminar a la máquina y contaminar al niño. Pero hay lugares donde no tienen, por ejemplo, filtros pediátricos para niños muy chiquitos, como ese que te digo que es como una nuez, y que reemplaza, digamos, directamente al codito, viene con forma de codito. Entonces, o lo haces sin, o le aumentás mucho el espacio muerto. Si el espacio muerto lo compensa la máquina y le podés entregar, bien. Y si no, si ves que te quedas corto de BT, se lo sacás y listo. La línea de capno sí da espacio muerto, y es más, algunas líneas de capnografía, como las que suelen tener la conexión acá, por ejemplo, que son las side stream que le decimos, son aspirativas. Entonces, también algunas máquinas requieren chequearse con la línea de capno para conocer, digamos, cuánto aspira de aire fresco, digamos, de gas fresco, para tratar de compensarlo. Algunas que lo hacen, por ejemplo, son algunas draggers que no te dejan pasar el chequeo, sino le conectás la línea de capno. No todas, pero algunas draggers te dejan seguir, y otras te dicen conecte la línea de capnografía para hacer el chequeo. Idealmente siempre lo tendríamos que hacer con eso y con el filtro, porque el filtro es un lugar de alta pérdida de gases. Se pierde mucho, hay mucha fuga con los filtros generalmente. Entonces, si vos chequeas una máquina con un filtro proximal, por ejemplo, y te da fuga, puedes sacar el filtro y digamos, después ponérselo al final, porque te va a dar fuga siempre. Pero fue un problema que tenía mi hóspede con las dragas. Claro, es un tema de los filtros ese. No es que la mesa ande mal, porque es muy común que vos le saques el filtro y el sistema quede bien sellado. Entonces, ahí te da 0,0 o te da una fuga de menos de 50 y no pasa nada. Y le pones el filtro y te da 200 de fuga. Entonces, o le pones el filtro en la válvula aspiratoria y no en la del paciente, o directamente lo chequeas sin y después le agregas el filtro, porque total no lo va a compensar la máquina. No, lo que aspira la línea de capno no compensa, excepto que la máquina lo haya chequeado, como en el caso de las dragger. Si no lo chequeas con la capnografía y no está preparado para chequearla compensando con la capno, la misma mesa no lo va a compensar. Exactamente, Victoria, no todas van a compensar. Tenés que sí o sí digamos, si no se mide, no se compensa. Y si no lo medís, porque el chequeo no te lo permite, no va a compensar. Sí, el tema de los filtros, chicos, tengan en cuenta que son un arma de doble filo. Están buenísimos, calientan un poquito los gases frescos y todo, pero te dan problemas de fuga muchas veces. Entonces, siempre cuando vayan a chequear las mesas, chequenlo con y sin el filtro, porque es un dolor de cabeza. No sé por qué pierden tanto, pero hay algunas marcas que pierden un montón. Bueno, seguimos. Con respecto a esta pregunta, no sé si está aquí el que la formuló, pero no entendí qué me quiso decir. A ver si la voy a leer de nuevo. Con respecto a la ubicación de la válvula APL en sistema circular cerrado con absorbedor. No entiendo que además de la ubicación, si nosotros abrimos la válvula o la dejamos abierta para que funcione al final de cada aspiración. Con respecto a la ubicación, en la práctica no tenemos una manguera que conecte directamente la válvula APL, sino que el sistema ya está cerrado y conecta a la mesa de anestesio y deja la posibilidad de conectar la válvula al corrugado. Por lo menos no en mi hospital. Está acá el que lo Hola, sí, soy yo. la formuló, no entiendo, perdón. Es que no tenía forma de explicarlo, porque no entendía el concepto de por qué en la explicación del Power decía que la válvula tenía que tener una ubicación en el corrugado.
tiene una ubicación posterior al corrugado, pero en ventilación mecánica la válvula APL no funciona, no cumple una función porque la va a reemplazar lo que nosotros configuramos como PIP en la mesa en ventilación mecánica. Ahora, cuando vos tenés al paciente en espontánea, vos podés regular la válvula y generar más o menos resistencia al escape de gases por parte del paciente o del circuito. ¿Sí? Si vos cerrás mucho la válvula, estás impidiendo que el paciente expire, y si vos la abrís, le permitís al paciente expirar con total ligereza, digamos, sin ninguna resistencia al flujo. Recuerden que la válvula va de 0 a 70 o de 0 a 60, mientras más aumento el número, más se va a cerrar y más resistencia al flujo expiratorio va a tener. Entonces, teniendo en cuenta eso, dos conceptos. La APL en mecánica no tiene ninguna función y en espontánea la función que va a tener es la de permitir o no expirar al paciente la cantidad de aire que yo le permita según la presión. Generalmente uno la coloca en 20 o menos de 20 y con eso andan bien, pero hay pacientes que necesitan menos presión para ventilar en espontánea y lo abrís un poquito y listo. Pero la preoxigenación, por ejemplo, y demás, la deberíamos hacer con la APL en 20 por lo menos, como para generar una buena PIP extrínseca, digamos, y abrir bien los pulmones antes de hacer la inducción. Sí, entiendo el concepto de APL, pero bueno, ahí el PDF me acuerdo que decía algo sobre la ubicación de la válvula APL, por eso me mareaba. Es como que si tuviese una ubicación en el circuito del corrugado. Es que no va a pasar en realidad por el circuito, el mismo circuito que cuando, digamos, la pasás a mecánica. No sé cómo explicarte. Como que va a terminar estando en el mismo sitio, pero sin ninguna función activa. Por eso la diferencia de espontánea y mecánica. Vos, aunque toques la válvula APL en el circuito, cuando estás en ventilación mecánica no va a pasar nada. El problema es cuando estás en espontánea. Ahí sí, te puede generar un barotrauma al paciente, que está después de la rama inspiratoria. Entonces, cuando está entre la rama inspiratoria y la expiratoria en ventilación espontánea, vos le impedís al paciente sacar el aire y genera. Pero no necesitas ninguna manguerita para conectarla. Es todo un sistema que es, digamos, es externo a lo que sería lo que nosotros tocamos, digamos. Está bien, gracias. No, por favor, espero haberte sacado la duda. Profe, abrir mucho la APL y generar mucha presión. No, cerrar la APL aumenta la presión. Tengo una foto acá, porque me habían preguntado algo parecido. Si nosotros miramos esta APL, acá tenemos el número 20 y acá el número 30 y la APL se mueve así, como con las agujas del reloj. Entonces, a medida que yo voy como cerrándola, aumento los números. Y digamos, y cuando está totalmente cerrada, la presión es máxima y no permite salir el aire. Y la bolsa se pone tensa. Y cuando quiero liberar ese aire, la abro toda para el otro lado y la bolsa se pone como fofa porque digamos, no tiene ninguna resistencia al flujo. ¿Se entendió eso? Si yo quiero inflar la bolsa y generar una presión bien grande, la cierro a la APL y si le quiero sacar la presión, la tengo que abrir. El concepto es al revés, Andrea. Abro la APL, poca presión. Cierro la APL, mucha presión. Mucha presión, mucha bolsa. ¿Sí? Para preoxigenar tenés que tenerla cerrada, o sea, no completamente abierta, cerrada aproximadamente en 20 centímetros de agua. Con 20 centímetros andas bien. Menos quizás también, pero no se debería preoxigenar o ventilar manualmente con más de 20 porque estarías
sobrepasando la presión del esfínter esofágico inferior y podrías mandar aire no solo a los pulmones, sino al estómago. Entonces generas una distensión gástrica innecesaria y favoreces una regurgitación. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, seguimos. Profe, tengo dudas con una pregunta del cuestionario. ¿Cuál es el catalizador de la reacción del absorbedor? Hidróxido de calcio y el del absorbedor con el monóxido de carbono. Bueno, acá hay como una confusión de conceptos. Lo que se tiene que llevar es que cuando estamos hablando de cal soda, el hidróxido de sodio es el catalizador, el hidróxido de potasio es el que degrada y el monóxido de carbono es sinónimo en cuanto a tipo de metabolito, es sinónimo de digamos, un compuesto malo, digamos. Es como un compuesto A, pero del desflorano. Entonces, así como el sebo tiene al compuesto A como metabolito tóxico, el desflorano, por ejemplo, tiene al monóxido como metabolito tóxico. ¿Sí? No tienen nada que ver con el catalizador de la cal sodada. No es que tenés un absorbedor de dióxido de carbono y un absorbedor de monóxido. El absorbedor es de dióxido de carbono, que en algunas circunstancias la reacción química exotérmica produce compuesto A para el sevoflorano o monóxido de carbono en el caso del deflorano. Pero no hay un absorbedor de monóxido de carbono. ¿Se entendió eso? Para la persona que lo preguntó, porque es muy importante, ¿eh? Bueno, no sé. No sé si está acá, pero bueno, espero que lo hayan entendido. El catalizador de la cal sodada es el hidróxido de calcio, bien digo. Perdón, de sodio. Y el de la cal sodada asociado a desflorano va a dar monóxido de carbono como metabolito tóxico. ¿Se entendió? Bueno, el silencio dice que sí, ¿no? Acá dice, hola profe, respecto a la clase de sistemas cerrados, ¿se puede entonces cambiar la cal sodada en medio de una cirugía o es conveniente hacerlo antes por si hay alguna complicación? Gracias. ¿Alguien quiere responderle a esta compañera? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál se imaginan que es la respuesta a esta pregunta? Sí, se puede. Se puede, bien, pero... Lo ideal sería al principio. Exacto. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí como residente, hace unos años ya. Sí, les dije que me pasó, que terminamos ambuceando a un paciente porque se me ocurrió, o sea, cuando ustedes cambian la cal sodada, llévenselo para la vida. O la cambian al principio o la cambian al final de la cirugía. Y si por algún motivo la tienen que cambiar durante la cirugía, tienen que estar seguros de conocer cómo se encastra y cómo se cambia la cal sodada de esa mesa. No se van a poner a experimentar, por amor de Cristo, por el bien del paciente, porque me pasó, a cambiar la cal sodada de una mesa que no tienen mucha idea de cómo se cambia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mesas de anestesia, cuando vos les sacás la cal sodada, no ventilan, o ventilan y generan hipercapnia. El problema es que las que no ventilan, como por ejemplo la Drager, como por ejemplo la General Electric, que es la que yo cambié, la cal sodada se pone como el canister, pero dado vuelta. Tiene como una doble trampita que es, yo lo doy vuelta, lo encastro, el encastre es bastante complejo y hasta que no hace clic y encastra bien, no te deja soltarlo. ¿Qué pasó? Bueno, ay, reinala un poquito, bueno, y van a cambiarle la cal sodada. Bueno, listo. Le cambio la cal sodada, tardo en cambiar la cal sodada, se cae la cal sodada, un desastre, y después no podíamos meter la cal sodada en el sistema, en la mesa de anestesia, porque no es fácil, cuando encima te pones nervioso, porque decís hace 10 minutos que estoy tratando de poner la cal sodada y no me sale. Bueno, el que cambió alguna vez la cal sodada en una General Electric, me va a saber entender qué pasó, el paciente empieza a desaturar porque
no ventila la mesa cuando no tiene la cal sodada. Lo tenés que pasar a manual porque si no, no tiene sentido. Terminamos ambuceando al paciente porque, claro, empezó a desaturar porque hacía mucho que estaba sin ventilar. La cal sodada toda derramada en el piso y Ivana se llevó para siempre la anécdota de nunca se cambia la cal sodada en el medio de una cirugía a menos que sea estrictamente necesario y la reinhalación no sea compatible con la vida o a menos que conozcas re bien la mesa y sepas que la vas a cambiar en 2 segundos. Entonces, digamos, idealmente la cal sodada antes o después y chequeo la mesa. Pero son esas cosas que uno a veces por querer hacer un bien o para querer trabajar 1000 veces mejor, ponele, terminar metiendo la pata y bueno, así uno también aprende diciendo, bueno, está bien, nunca más cambio, por lo menos en esta mesa, la cal sodada porque sé que es difícil volverla a meter y todo. Así que bueno, no subestimemos el poder de la cal sodada y de la cambiada de cal sodada, sobre todo porque después ya te pones nervioso, el paciente desatura, termina con el ambú, te miran todos, ¿qué hiciste? ¿Para qué lo cambiaste? Innecesario. Al cambiar se pausan las ramas o se va el ambiente de los gases mientras se cambia. Depende de lo que hagas. Si la cambiás y la dejás ventilando, digamos, a las que pueden, sigue ventilando al paciente y quedan con el circuito. Porque hay algunas que como que bypasean cuando la cal sodada no está. Por eso reinhalan un montón. Pero hay otras mesas que cuando vos sacás la cal sodada, fuga. Entonces, o la pasás a manual o todo, digamos, todos los gases van a ir al ambiente porque no hay forma, digamos, de evitar esa mega fuga. Se van a dar cuenta cuáles son porque hay algunas que cuando el caníster está suelto les tira mucha fuga porque no la compensa, digamos. Sobre todo, ya te digo, las Datex o Meda son peligro. O sea, son muy buenas mesas, pero la cal sodada con ese jueguito macabro de dar la vuelta, encastrar, que las perillitas y todo, si estás apurado te pones nervioso y no está bueno. Horrible cambiar la cal sodada. No sé, llévense el concepto de antes o después, pero en el medio, innecesario. Innecesario porque las complicaciones, digamos, o sea, ¿cuál es la solución más rápida que tenemos a la reinhalación de dióxido de carbono? Si la cirugía está por terminar en 30 minutos y te está reinhalando, no sé, 4. ¿Cuál es la solución más rápida para digamos, evitar que reinhale sin cambiar la cal sodada? ¿Aumentar qué? Eso también llévenselo. Aumentás el flujo de gas fresco, claro, y listo. Lo aumentás no sé, si estabas en 2 litros, lo aumentás a 4, 5 litros, te la bancás gastando un poco más de seborane, obviamente, más flujo, más gasto, pero por lo menos tus coronarias van a estar tranquilas y termina la cirugía y le cambia la cal sodada. Pero bueno, traten de idealmente no hacerlo con alguien que está dormido, porque bueno, pueden tener un mal momento como me pasó a mí. Bueno, ¿preguntas? Ya conocen mis anécdotas. Lo de la Datex que dice Diana son difíciles. La Datex es difícil. Por eso, siempre cuando entran a un quirófano que no conocen la mesa o creen conocerla, tienen que chequear todo y investigar y bla, 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 porque hay mesas que tienen hasta conexiones nuevas. Yo en un lugar donde trabajo, una de las mesas tiene una adaptación para el lineal, digamos, para hacerlo circuito semiabierto. Y vos decís, tipo, nada te va a avisar de esa mesa que tiene esa adaptación. Ni siquiera, pero te da fuga y decís de dónde viene, y no, es un pirinchito de nada que lo tenés que bajar del todo y darle con un golpe, o decís, tipo, innecesario, chicos, innecesario. Pero si no la conoces y nadie te dice, mirá que este es el lineal, no lo vas a encontrar nunca y te va a seguir dando fuga. Entonces, bueno, tienen que indagar y tratar de conocer las mesas con las que trabajan para evitar malos momentos, sobre todo para el paciente. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, esto ha sido todo y nos vemos en los exámenes. Estudien las fórmulas, estudien los cálculos, aprovechen los cálculos para sumar puntillos en los exámenes, no les tengan miedo a los cálculos.
Y Yo había dejado dos preguntas. No, pregunte nomás. No, dejé dos preguntas y me respondiste una sola y faltó la otra. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Estaba acá? Sí, ¿Cuál? ¿Esta o esta? con respecto al riesgo químico. Acá, Sí, esta, perdón, me entretuve y no la respondí. ¿Riesgo químico Claro. puede ser detectado con chequeo automático? La respuesta es no. Me refiero, interpreto que riesgo químico es por el tema de la generación de monóxido y compuesto A y flúor dando vuelta. Claro, porque envié la pregunta y no la completé. La pregunta es cómo se podría purgar la máquina o limpiarla. ¿Pero por qué? ¿Por los compuestos A? ¿Sí? No se puede, porque se va a generar cada vez que uses el absorbedor. Es algo inherente a la misma anestesia. Lo que podés hacer es disminuir la cantidad que llegás a producir y en el mejor de los casos tener un sistema de extracción de gases y alguien que te chequee cada tanto a ver cómo ese sistema de extracción de gases está funcionando para saber si tenés muchas partículas dando vuelta de compuesto A, de monóxido o flúor en el ambiente de quirófano. Pero si no tenés sistema de extracción de gases, lamentablemente el compuesto A te lo vas a inhalar todo, como me lo inhalo yo y como todos los que trabajamos en quirófano con halogenados. Digamos, lo que se podría hacer es poner una ventana y airear, porque ni siquiera con el aire acondicionado lo puedes sacar, porque es algo cerrado que no tiene forma, digamos, de salir de ahí. Entonces se va acumulando y es lo que generalmente hace mal. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, a la especialidad, nos hacen análisis de sangre y entre ellos siempre incluyen hepatograma y función renal, que no lo piden para otras especialidades y la respuesta a eso es por la toxicidad del compuesto A, nefrotóxico y demás. Y en su momento del alotano, de la hepatitis por alotano, que quedó ese examen, digamos, porque se sabía que la exposición prolongada de los anestesiólogos y de todo el personal de salud en quirófano tenía altas chances de tener alguna alteración hepática, ya sea leve o grave, asociada al uso de sevoflurano o alotano en ese caso, reiterado. Es parte, digamos, del riesgo que uno corre al hacer lo que hacemos. Y otra pregunta que nos hizo fue con respecto a la limpieza del caníster del contenedor de cal sodada. Sí. Nunca nos aclararon, por lo menos yo nunca lo tuve. ¿Qué es lo que querés saber específicamente? ¿Cómo lo limpiás? Sí, sé que... En seco, siempre en seco. En seco, está bien. Lo sacás, Sí. algunos van a tener como una espuma que aísla las... Cuando vos tenés la cal sodada, todos calculo que vieron cal sodada, son granos, ¿sí? Son granos bastante grandes. Pero abajo de todo se forma como una arenilla de cal sodada. Esa arenilla de cal sodada no debería llegar nunca al paciente, pero no todas los caníster tienen como esa goma espuma, por así decirlo, que genera un segundo filtro. Ajá. Idealmente, solamente tendrías que tener cal sodada seca. Seca me refiero a de fábrica, ¿no? No mojada. Con la espumita esa para evitar que la arenilla llegue al paciente y todo lo que saques también todo en seco para evitar que se humedezca y dure menos, porque cuando se humedece dura menos y ejerce menos acción. Bueno, listo, gracias. ¿Seguro? Sí, porque una vez me preguntaron, me dijeron, anda a limpiar el caníster, y yo dije, ¿cómo? Y me dijeron, ¿no te enseñaron? No me dijeron, entonces yo no sé cómo limpiarla y yo tampoco. En el 80% de las veces lo tenés que limpiar en seco porque a menos que tengas una forma de secarlo bien después, no deberías mojarlo. Claro. Porque que quede húmedo te va a arruinar la cal sodada que viene después. No tendría mucho sentido. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguien más? A mí me hacen lavar el caníster, secar y después poner... Pero bueno, lo tenés que secar muy bien, ¿eh? Porque si no, la cal sodada pierde efectividad y
y dura mucho menos. Se te va a poner color violeta muy rápido. Bueno, ¿nadie más tiene ninguna pregunta? Bueno, listo entonces, los dejo, los hago huir, disfruten el día, estudien y cualquier cosa en la sección de consultas escriben y les estaré respondiendo a la brevedad. Profe. Les mando un beso. Sí, Creo que en el chat dejaron unas preguntas. en el chat. A ver. Y cuando pones la cánula, muy bien. Y cuando pones la cánula de oxígeno de 4 litros, ¿sería circulación de tipo abierto? Claro. En realidad semiabierto, pero sí. A ver qué más. Entonces el tema del compuesto agua, el monóxido, no se va a ver durante la cirugía, sino después. No entendí la pregunta, Ana. La generación de compuesto de monóxido pasa durante la cirugía. Vos tenés... no, durante la cirugía no es algo agudo. Es conforme pasa. Exacto. Lo único que vas a ver es si se te intoxica con monóxido de carbono, eso sí, si lo tenés mucho tiempo con el monóxido dando vueltas, sí vas a ver un aumento de la carboxiemoglobina y va a desaturar, porque va a tener mucha carboxiemoglobina dando vuelta, pero, digamos, la nefrotoxicidad del compuesto A durante la cirugía no la vas a ver. Tampoco es tan frecuente, chicos, no se lleven que todas las anestesias con Seborane van a tener nefrotoxicidad, si no, no existiría. No lo podríamos utilizar. Estaríamos todos ya en diálisis, todos los anestesiólogos, los técnicos, todo. Por suerte no es tan frecuente. A ver, ¿qué más? Las datas de emisión cambian. No, y creo que ya está. Y cuando pones, listo. Sí, listo. Bueno, última oportunidad. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto ha sido todo. Les mando un beso, chicos. Cuídense y estudien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. No, profe, gracias.